nunca la iglesia aceptó esta doctrina. Esta doctrina de que Cristo va a venir y nadie lo va a ver, de que Cristo va a venir 7 años antes de su regreso, es una enseñanza nueva, no ha existido nunca, es una intrusa que entró por la ventana. Si se levantara Lutero, Calvino, los reformadores, los padres de la iglesia antes de Nicea, y nos escucharan a nosotros como evangélicos predicar que Cristo viene y nadie lo ve, de que Cristo va a venir de una manera silenciosa, de que Cristo va a venir 7 años antes de su regreso, ellos dirían que ¿quién les enseñó semejante barbaridad? Si en sus tiempos no existía esa doctrina. Hablaba con un marino en Perú y me decía: pastor, ¿por qué has caído en la herejía? Porque yo he sido un fiel defensor de estas doctrinas del rapto. Claro, porque eso me sembraron en la cabeza y eso me enseñaron en los seminarios bíblicos. Pero una cosa es que tú te enseñen algo y otra cosa es que lo compruebes desde el punto bíblico para ver si es cierto o es mentira. Entonces me dice: ¿por qué caíste en herejía? ¿Por qué? ¿Por qué has aceptado una doctrina nueva? Yo le digo: ¿una doctrina nueva? Sí, me dice, es que en los últimos días van a aparecer doctrinas nuevas y todo aquel que acepta esas doctrinas nuevas es un apóstata. Y tú has aceptado una doctrina nueva. Yo le dije: un momento, repíteme lo que me dijiste. ¿Tú estás diciendo que en los postreros días se levantarán falsas doctrinas? Sí, me dijo. La Biblia dice que en los postreros días muchos serán engañados porque se levantarán doctrinas nuevas. Muy bien, le dije. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Yo quiero que tú me enseñes a mí que la doctrina del rapto secreto haya existido en el siglo XIV, en el siglo XIII, en el siglo X, en el siglo IX, o en el siglo II, o en el siglo I. Pero yo te puedo demostrar a ti que esa doctrina apareció después de la Reforma Protestante y la iglesia lo adoptó en los años 1830, lo empezó a predicar y lo aceptó en el año 1909 en adelante. 100 años, casi 200 años tiene esta penosa doctrina dentro de la iglesia. ¿Quién le dio la bienvenida? Nosotros. O sea, yo le dije: entonces tú me estás diciendo que todo lo nuevo es herejía. Muy bien, entonces déjame decirte que lo que tú has aceptado es una herejía, porque la doctrina del rapto es nueva, es la que vino en los años 1900 en adelante. La iglesia evangélica lo aceptó en los años 1900 en adelante. Entonces me estás diciendo que tú has caído en herejía, porque lo que yo enseño está desde la antigüedad, es una doctrina vieja, antigua. ¿Cómo es posible que me digas que aquel que predica una doctrina nueva soy yo? Yo no predico una doctrina nueva, yo predico lo que creían a través de la historia todos los cristianos. Y tú sí has caído en una doctrina que están predicando apenas hace 180 años. Esa doctrina nunca ha sido conocida, jamás. Miren la diferencia. Una de las otras diferencias es que después que la iglesia se vaya secretamente, silenciosamente, aparecerá el hombre de pecado. ¿Esa es la doctrina que nos han enseñado o no? Les hago una pregunta. Esta pregunta yo lo hice en Lima, en plena conferencia pastoral de la iglesia evangélica. Muchos pastores reunidos. Me tocó exponer a mí, porque nos turnamos un mes, cada pastor un mes va a exponer. Me tocó el turno de exponer a mí. Yo empecé con este tema. Pastores, hoy les voy a hacer una pregunta, y yo sé que aquí hay pastores también, les voy a hacer una pregunta. Esta es la pregunta. ¿Qué es primero? ¿El arrebatamiento de la iglesia o la manifestación del hombre de pecado? Esa es la pregunta que yo les hice a ellos. La mitad de la iglesia dijo: primero va a ser el arrebatamiento de la iglesia y después que la iglesia se vaya aparece el hombre de pecado, el anticristo. Muy bien, está bien, esa es la creencia. Se supone que en Lima están los mejores teólogos
evangélicos de todo el Perú. Y la otra mitad decía, no opinaba. Otros decían, creo que primero viene el hombre de pecado y luego viene el arrebatamiento. Partí en dos esa reunión. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién viene primero, según las palabras del apóstol Pablo, escritas con tintas tan grandes que todas esta noche lo van a leer? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 o capítulo 2. Lean su Biblia para que no se dejen engañar por nadie. Y yo les voy a dar les voy a enseñar a cómo ustedes se puedan defender. Cuando a ti te enseñen algo, dile, pastor, pruébamelo con la Biblia. No seas tú un hombre que vas a aceptar todo lo que te digan, no. Sé como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, lo que el apóstol Pablo les enseñaba, dice que ellos se volvían y se iban a sus casas y analizaban con las escrituras para ver si lo que están diciendo es cierto o no. Miren, la pregunta es esta: ¿quién va a venir primero? ¿Será que primero viene el arrebatamiento de la iglesia y después el hombre de pecado? ¿O será que primero viene el hombre de pecado y después la venida del Señor, donde sucederá el arrebatamiento? Permítanme leer Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso número 3. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué? ¿Quién no va a venir? Dice la Biblia en el verso 1, ahí en el verso 1 del mismo capítulo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben de qué está hablando ahí? De la venida de nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero que entiendan algo muy interesante. Les voy a contar en un minuto lo que estaba sucediendo. La iglesia de Tesalónica estaba casi como la iglesia de hoy de nuestros días, que dice, ya viene el rapto, ya viene el arrebatamiento, ya viene la otra semana, y hay alarmistas que salen en Facebook, la otra semana ya viene el Señor, ya nos lleva, y luego que el Señor nos lleva, viene lo que es el anticristo aquí, con los que se quedan a engañarlos. ¿Para qué engañarlos a los engañados ya? Pero es lo que predican. Ese mismo chismerío estaba ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Así que Pablo le dice a la iglesia tesalónica, un momento, déjense de cuentos, yo voy a decirles una cosa muy importante. El Señor no va a venir hasta que primero vengan dos acontecimientos. Cuando vean estos dos acontecimientos, el Señor viene después. Y vamos a ver cuáles son esos dos acontecimientos que tienen que suceder para que el Señor venga. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor. Sin que antes venga, uno, la apostasía. Dos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia está diciendo claramente que primero va a haber dos acontecimientos antes de la venida del Señor. Primer acontecimiento, apostasía. Segundo acontecimiento, la aparición del hombre de pecado. Tercer acontecimiento, la venida del Señor. Pero eso es cuando la Biblia se lo entiende y se lo lee así, mira ve. Pero estos hombres parece que la Biblia no lo leyeran así, parece que lo leyeran así al revés. Porque cuando se lee al revés, primero viene el arrebatamiento de la iglesia y después el hombre de pecado. Pero cuando tú lo lees así, primero viene el hombre de pecado y después ¿qué? El arrebatamiento de la iglesia. Escuchen bien, hermanos. Yo voy a darles un punto importante. No existe un solo verso que diga que Cristo viene por su iglesia antes de 7 años, o sea, 7 años antes de su venida. No existe ese verso. No existe un verso alguno que pruebe ese acontecimiento. Existen todos los versos que dicen que el Señor viene por su iglesia en su segunda venida. Punto. Segundo, no existe ningún versículo que diga que cuando Cristo viene por su iglesia será silenciosa y secreta. No existe. Tercer punto, no existe ningún verso en la Biblia que diga que primero el Señor arrebata a su iglesia y después viene el hombre de pecado. No existe. A lo contrario, la Biblia dice
El Señor no vendrá, que nadie les engañe, que el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y el Señor viene después que el hombre de pecado se manifiesta. El Señor, cuando viene aquí, le encuentra al hombre de pecado, al inicuo. Lo va a encontrar aquí. ¿Cómo sabes? Mira lo que dice el verso 8. El verso 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? Para que lo destruya con el resplandor de su venida. ¿Quién vino primero? Es el hombre de pecado. Si Cristo viene a llevar a su iglesia y el hombre de pecado todavía no ha venido, ¿cómo lo va a destruir con el aliento de su boca? Si no está todavía. Primero tiene que aparecer el hombre de pecado para que cuando el Señor venga lo destruya con el resplandor de su. Yo no creo que aquí podríamos discutir este punto, ya que la Biblia es tan clara, tan contundente y tan firme en este detalle. Hemos visto ciertas diferencias entre la creencia de una doctrina y la creencia de otra. ¿Saben otro punto? ¿Qué dice los que creen en el rapto de la iglesia? Los que creen en el rapto de la iglesia dice que cuando la iglesia es arrebatada, aquí se empieza a construir el tercer templo. No existe ninguna profecía en la Biblia de la reconstrucción del templo de Jerusalén. La Biblia da como finalizado al templo terrenal. Sí, el día que Cristo murió, el santuario terrenal caducó, puso fin Cristo. Él ya no ministra en el santuario humano. Miren lo que dice Hebreos. Voy a leer un par de versos aquí nomás. Hebreos, el capítulo 9, el verso 24. Esto aconteció cuando Cristo murió y ascendió al cielo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Saben cuál era el santuario hecho de mano? El templo de Jerusalén. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 12. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué dice? Redención. Mi pregunta es, ¿en el cielo hay un templo, sí o no? Ese templo es el templo original, el de aquí era una sombra. Cristo con su muerte caducó al templo terrenal y ahora Él ministra en el verdadero templo. El ministerio sacerdotal según el orden de Aarón, los levitas, todo ello ha cesado. Cristo ha puesto fin. Hebreos 7:18 dice que ese ministerio ha quedado anulado. Hebreos 7:18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Ahí está hablando del ministerio sacerdotal que estaba trabajando en el templo terrenal. ¿Y quién es el ahora? El sacerdote ya no es Aarón ni su descendencia. Es Cristo, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya no en el templo terrenal, sino en el templo del cielo. Así que el templo terrenal ha caducado los sacrificios que se hacían en el templo. Pero lo que nos enseñan es que cuando Cristo venga y lleva a su iglesia, se va a levantar el tercer templo y vamos a ir a sacrificar allá en el milenio animales en el templo. ¿Para qué sacrificar animales si la sangre de Cristo ya fue, qué cosa? Derramada por nosotros. Así que han entrado a una tremenda confusión. Pero créanme, el pastor Carlos Rivas, guatemalteco, creo que es mexicano, si no me confundo, él adoptó la postura que yo predico hace no mucho tiempo atrás. Es un pastor bastante conocido, pastor evangélico, y ¿saben lo que hicieron con él toda la iglesia evangélica? Le hicieron una guerra. ¿Saben por qué le hicieron una guerra? Porque él dijo públicamente que no va a existir ningún rapto secreto, sino una segunda venida. Que el rapto secreto era falso. ¿Y saben lo que hicieron la iglesia evangélica? Se burlaron de él. Lo hicieron una gran campaña. Le llamaron mucha gente. Dejaron de seguirlo muchísimos. ¿Saben por qué? Porque hoy esta doctrina
se ha encuñado en la iglesia evangélica como si fuera una doctrina bíblica, y no la es por ningún lado. No es una doctrina bíblica. Escuchen bien, no es una doctrina bíblica. Y si fuera una doctrina bíblica, se hubiera enseñado desde el siglo I, desde el siglo II, desde el siglo III, 4, 5, 10, 15. Nunca existió esa doctrina. Esa doctrina es nueva. Anoche yo les hice ver en el teléfono y les dije lo siguiente: escríbanme, les hice, ¿se acuerdan anoche? Y si quieren hacerlo, los que no vinieron anoche, háganlo de nuevo. Escriban esta frase, agarren su teléfono y pongan ahí en Google, pongan: ¿quién inventó? ¿Sí? ¿Quién inventó el rapto secreto? Pongan ahí. Y la respuesta es brillante. ¿Qué dice? ¿Quién inventó el rapto secreto? El rapto secreto, escuchen bien, también se le debe a Darwin el origen de la teoría. ¿De qué? ¿De qué? De la teoría del rapto secreto, la cual postula que Cristo se llevará súbitamente de este mundo a su iglesia antes de que tenga lugar los juicios de la gran tribulación. En otras palabras, antes de que el hombre de pecado venga, se va a llevar a su iglesia. Esa es la teoría. Pero la Biblia está diciendo: ¿quién viene primero? ¿El Señor por su iglesia o viene el hombre de pecado? Lo leyeron, ¿verdad? ¿Quién viene primero? El hombre de pecado. Miren, les voy a contar así. Cuando yo les leí a los pastores este verso y les dije, según las palabras de la Biblia, ustedes no van a poder refutar. Yo voy a poner aquí este verso, voy a poner otros más, pero primero refútenme este verso. Este verso dice que primeramente viene la apostasía, después el hombre de pecado, y después viene el Señor por su iglesia. Ahora yo quiero que ustedes me muestren un solo verso donde diga que primero viene el hombre de pecado y después, primero el arrebatamiento y después el hombre de pecado. Entonces, como no hubo la segunda pregunta que les dije, ahora, según las palabras, ya no de mí ni de ustedes, según la Biblia, ¿quién viene primero? ¿Y saben lo que dijeron todos? Primero viene el hombre de pecado. Porque estaban ahí, abierta la Biblia, ni para que se corran. Ah, muy bien, les dije, qué bonito, miren que cuando somos bíblicos nos entendemos. Pero les voy a hacer otra pregunta porque ya les entrampé, como les entrampé hoy a ustedes. Si el hombre de pecado viene primero y después viene el Señor por su iglesia, ¿para qué viene el hombre de pecado? ¿Quién es el que causa la gran tribulación? ¿Ah? El hombre de pecado. Ah, ¿no que se quieren escapar primero ustedes en el rapto? Hermanito, si el hombre de pecado viene primero, viene para hacer la gran tribulación. La iglesia va a pasar por la gran tribulación y tú estás sentado cómodo aquí porque nadie te dijo eso. No, que a mí el Señor me va a arrebatar antes de que venga la gran tribulación. Nadie puede decir esa locura porque eso es un invento. Y es un invento que yo esta noche te voy a decir por qué y quién es el autor de ese invento. ¿Está claro? Agárrense de su silla. El que se quiere desmayar, desmayes, hermano, pero es preferible que te desmayes a que te enteres. Pongan atención a lo que voy a decir. Todos los cristianos entendían claramente que el cuerno pequeño era el poder que gobernaba desde Roma. ¿Está claro? Nosotros lo hemos identificado hoy en día como el cuerno pequeño, que es el mismo hombre de pecado, a la iglesia que tiene su sede central en el Vaticano. Esa no es mi creencia mía, esa no es creencia de alguna denominación del siglo XVIII, del siglo XIX, no, esa es la creencia a través de los años. Lutero, los reformadores, Calvino, todos ellos, tengo una lista interminable de los hombres que creían como yo, mucho antes del siglo XIX, porque cuando yo hablo de esto, ¿sabe lo que me dicen a mí? Tú eres un adventista, yo le digo, yo soy pastor evangélico.
Pero si tú dices que esta doctrina es adventista, entonces tienes que decir que también Juan Calvino era adventista, porque Juan Calvino creía como yo, creía que el papado, el poder del papa, es el anticristo, es el hombre de pecado, es el cuerno pequeño. También tendrías que decir que Cathermotter creía lo mismo, Tomás Cranmer, también John Tomás, Martín Lutero, Isaac Newton, Zwingler, Juan Hus, Charles Wesley, Adam Clark, todos ellos eran hombres que creían igual que yo antes de que exista la iglesia adventista, muchos años antes, y todos ellos creían lo que yo esta noche estoy predicando. Si yo soy adventista por predicar esta doctrina, toda esta lista de hombres antes de la existencia siquiera de la iglesia adventista en el siglo XVI, XVII, eran entonces adventistas, si creen que es así el asunto, cómo funciona. Porque toda aquella persona, como no tiene para refutar y no tiene cómo zafarse de esta doctrina que enseñamos, que es una doctrina antigua, que se creía desde siempre, cuando yo estoy en contra del rapto de la iglesia que enseña herejías, como no se saben defender, empiezan a hacerme una campaña. Es que este es fulano de tal, es un infiltrado, es aquello, está con él. ¿Saben qué, mis hermanos? Eso solamente son ataques de ahogado, como lo decimos en Perú. Solo como no pueden refutar el argumento, lo que hacen es atacar ¿a quién? A la persona. ¿Está claro? Ahora, yo quiero que ustedes sepan que cuando la iglesia se dividió, salieron los reformadores. ¿Saben qué? Ellos habían leído las profecías de Daniel. Ellos veían que el cuerno pequeño, que el Vaticano, cumplía todas las características de ser el hombre de pecado. ¿Y saben lo que decían ellos? El anticristo está entre nosotros porque la iglesia cayó en una gran apostasía. Sí, la iglesia cayó en una gran apostasía. El poder del cuerno pequeño que se sienta hoy en el Vaticano, ahí está dirigiendo las